Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y aparecer en su radio, en su televisión. Y si usted también nos está viendo por las redes sociales, muchísimas gracias por hacerlo. Recuerde que si está en Ciudad de México, nos sintoniza desde el 11:50 de la AM, en televisión por Albavisión en los diferentes estados de la República. Y acuérdese de seguir a la cadena Acoustic. Puede buscarnos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias. Así nos encontramos en las diversas plataformas de redes sociales. Y es turno de irnos a la siguiente entrevista que tuve la oportunidad de realizar. Vamos a revisar este tema, vamos a ver lo que tanta importancia tiene hoy por hoy en el sector primario. Vamos a comenzar a platicar con Rodrigo Medellín, quien es experto apícola. Ustedes ya lo conocen, nos apoya mucho en el tema que tiene que ver con la apicultura, con el tema del bienestar de las abejas, con toda esta parte en donde él nos ha podido sumar. Y hoy quise invitarlo porque hay un tema importante que está por ahí. De hecho, estuvo él recientemente en congreso, me parece, en la FES Cuautitlán. Y es acerca, bueno, el tema como tal es hablar acerca un poco de la norma oficial mexicana de propóleos mexicanos, en qué consiste su utilidad para nuestro sector. Ustedes deberán de saber que esta norma regula la producción y los procedimientos del propóleo en nuestro país, garantizando evidentemente la calidad, la seguridad y la trazabilidad. Ahorita él nos va a platicar un poco más de esto. Una forma también, este tipo de las normas oficiales mexicanas ayudan mucho para profesionalizar los sectores a las que va dirigido a lo que está regulando, en este caso, a profesionalizar el sector apícola y proteger sobre todo a quienes consumimos estos productos. Por ello, muchas gracias, Rodrigo, nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernanda? Muy bien, muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues primero, Rodrigo, preguntarte desde lo más básico, ¿no? ¿Qué es la norma 003 SAG diagonal GAN guión 2017? Que más o menos, pues por ahí nos damos una idea de que se hizo en el 2017. Es correcto, y esa define la producción de propóleos y sus especificaciones para su procesamiento. Entonces tenemos que visualizar primero qué son los propóleos. Los propóleos son esas resinas que utilizan las abejas para cubrir el interior de sus celdillas. Lo utilizan para desinfectar, para curar sus enfermedades. Cuando entra algún depredador, algún ratoncillo, alguna lagartija que se queda ahí adentro, si se llega a morir, pues puede llegar a ser un foco de infección. Entonces lo que hacen las abejas es propolizan y lo embalsaman para que no sea una fuente de infección. ¿De dónde vienen los propóleos? Vienen de las resinas de la yema de los árboles. Es una sustancia que contiene muchas propiedades, entre ellas flavonoides, flavonas, estas sustancias químicas que tienen propiedades antibacterianas, antifungales. En la actualidad han realizado muchos estudios de estos compuestos de la pinosembrina, del ácido cafeico, y hasta en laboratorio han utilizado el propóleo para poder curar ciertos tipos de cáncer, así como el veneno también se utiliza para ciertos tipos de cáncer. En el COVID se utilizó mucho, tuvo mucho auge porque tiene un compuesto en los propóleos que también ayudan a bloquear esta distribución o esta reproducción de los virus, específicamente del COVID. Entonces, las plantas son muy sabias, la naturaleza es muy sabia y las plantas segregan estas resinas para protegerse de factores externos como enfermedades. Esto lo aprovechan las abejas, recolectan estas resinas y la mezclan con su saliva y lo transportan al interior de su colmena. Ya en el interior de la colmena, pues lo utilizan para protegerse. Pero como es una resina un poquito chiclosa, digámoslo así, también la utilizan para poder proteger del frío, protegerse del frío, proteger la colonia del frío. ¿Cómo es esto? Recordemos que nuestras colmenas son estas cajas de madera y que a veces tienen pequeñas hendiduras o ya con el tiempo se hacen perforaciones o no embona bien el techo interno con las alzas o con la cámara de cría,
y quedan pequeños huecos donde entra el aire frío. Recordemos que una colonia, el nido, necesita cierta temperatura, más o menos 35 grados centígrados. Entonces las abejas propolizan todas estas hendiduras para evitar que entre el frío. Entonces también utilizan las abejas para que no se muevan sus bastidores, para que no entren en el interior. Entonces eso es en general lo que es los propóleos y para qué sirven. Entonces, lo que queremos o lo que se impulsa con la norma es regular este procesamiento y esta producción. Porque anteriormente, cómo recolecta el propóleo, cómo recolectaban los propóleos las y los apicultores, pues raspando la cámara de cría, o raspando los techos con la cuña, pues quitaban esa resinita de la madera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que te llevas pintura, te llevas madera, cera, impurezas. Como bien lo dijiste, parte de la norma lo que busca es regular cómo se va a producir y que además este producto cuente con calidad y con inocuidad. Una de las principales impulsos de esta norma o de las tecnificaciones que utiliza esta norma es de que ya no se haga ese raspado, que se utilice un sistema de trampeo o de cortinas en el cual lo que vamos a hacer es poner una trampa con estas hendiduras, una rejilla, una malla, por así decirlo, y como te comentaba, las abejas al sentir que entra mucho frío, pues lo que van a hacer es rápidamente propolizarla, taparla. Entonces nosotros metemos esa rejilla, las abejas la propolizan y después la retiramos, de manera que ya no vienen con impurezas con el raspado. Y mencionan otras técnicas más. Eso es lo que busca la parte productiva, mejorar la producción. Y una vez de que ya tienes el propóleo, los propóleos en bruto, bueno, ¿cómo los vas a procesar? ¿Mediante qué técnicas de laboratorio vas a hacer tus extractos de propóleo? ¿Qué análisis les vas a realizar? Y la norma te establece las metodologías que deben de aplicarse para poder identificar las propiedades y calidades de los propóleos, porque todos son diferentes, entonces lo que tenemos que buscar es de que ninguno tenga impurezas y que determinemos qué cantidad de flavonoides, de antioxidantes y de otras propiedades. ¿Para qué? Para que las y los apicultores digan, ah, mi propóleo en mi región tiene estos elementos y estas características. Y entonces, ¿para qué lo voy a poder utilizar? ¿No? Entonces, si yo tengo unos propóleos con muchos flavonoides, pues voy a poder hacer mi derivado, mi producto, mis jarabes para poderlos comercializar y poder poner en mi etiqueta, bueno, este producto tiene tantos flavonoides o tantos antioxidantes y decir, este producto me sirve más para problemas de la piel, un hongo o un pie de atleta, o estos propóleos me sirven más para problemas de garganta, extractos etanólicos. Esa es una de las herramientas que se buscan impulsar a través de un documento legal que regule a nivel nacional la producción y además el procesamiento, la comercialización. Correcto, Rodrigo. Entrando un poquito en esta parte, me gustaría también preguntar, ¿cómo es que nos es útil directamente al sector, principalmente, es decir, a las y los productores de propóleo y a los consumidores? Básicamente porque hay un mercado fraudulento, ya lo vemos con la miel. Entonces también entra mucho propóleo o resinas que ostentan ser propóleo de China o de otros países que se comercializan libremente, ¿no? Y que no tienen esa calidad. O hay gente que empieza a ver, ah, es que el propóleo tiene gran beneficio y empiezas a hacer extractos, pero no llevan una metodología correcta para poder optimizar bien los recursos. Entonces, de primera entrada, poder identificar que sea verdaderamente un propóleo. Y después estos propóleos, los procesos para formar estos extractos
etanólicos que estén realizados de manera correcta y que se puedan aprovechar todas esas propiedades que tienen estos productos de la colmena. Hay extractos etanólicos, extractos acuosos, pero debemos de llevar cierta metodología para poder aprovechar todos sus elementos. Correcto, Rodrigo. Ahora en la parte un poco más en el sentido de a la hora, en el sentido de la compra y de quienes están haciendo la comercialización de esto. eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros como consumidores que el propóleo que estamos consumiendo tiene esta norma o cumple con esta norma? ¿Tiene un etiquetado? ¿Cómo no, cómo lo podemos detectar nosotros? Sí, actualmente todavía no está transitando. Lo ideal sería que hubiera como un holograma, un etiquetado, ¿no? Porque el mercado fraudulento pues, es bastante avanzado. ¿Cómo lo podemos identificar si la etiqueta viene el registro analizado por la norma oficial o que muestren sus análisis de laboratorio? Actualmente solamente tenemos un laboratorio que es el de la FES Cuautitlán de la UNAM, que está validado por el SENACICA para poder hacer estos estudios físico-químicos y microbiológicos de los propóleos. Entonces, las y los apicultores pueden enviar sus muestras al laboratorio, les hacen los análisis, les dan un documento oficial donde vienen todos sus resultados y ese es el documento que pudieran ostentar su folio o el registro o algún código QR que puedan relacionar ese documento, ¿no? Lo que permite es de que puedan comercializar mejor su producto. Si van a comercializar o quieren incursionar en mercados nacionales o internacionales, los propóleos están muy bien pagados, siempre y cuando demuestres la calidad que tiene. Entonces, si tú encontraste o estás produciendo propóleos, quieres hacer extractos, quieres venderlos a nivel internacional, a nivel nacional, pues al ostentar un documento donde te ofreces tú al consumidor análisis de laboratorio, pues te va a permitir darle un valor agregado y exigir o negociar, mejor dicho, un mejor precio porque te está respaldando las buenas prácticas que hiciste en campo, en la producción, en la obtención y los análisis de laboratorio donde identificaste diferentes propiedades, ¿no? Entonces, esto se puede determinar en el etiquetado o determinar mostrando tu documento oficial. Correcto, Rodrigo. Danos unos segunditos, vamos a ir a un corte y volvemos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole a todo nuestro público por estar con nosotros en esta emisión. Lo estamos haciendo de esta manera, un poco en línea, por agendas, por todo lo que sucede. Usted sabe que el campo mexicano siempre se está moviendo. Y como ya lo habíamos visto, si usted nos acompañó desde el primer bloque, estamos hablando acerca de la norma oficial mexicana número 003 SAG-GAN, diagonal GAN 2017, que regula la producción y procesamiento de los propóleos en nuestro país. Y tiene que ver mucho con que esté garantizando o está regulando las condiciones de la producción del propóleo, las especificaciones físico-químicas, un poco que nos platicaba nuestro invitado Rodrigo Medellín, quien es nuestro especialista de cabecera en el tema apícola. También él nos platicaba acerca de las buenas prácticas también de la manufactura. En fin, al final, antes de irnos a corte, le preguntaba yo un poco acerca del etiquetado y por qué no decirlo un poco también de la trazabilidad de de nuestro propóleo. Lo preguntábamos mucho en sentido de que sabemos que contar con esta norma puede ayudar mucho a nuestros productores y a nuestras productoras a darle mayor calidad o mayor renombre a su producto, lo cual inmediatamente tendría que transformarse en un tema con mejor economía, un mejor posicionamiento en estas partes de nuestro país en donde debiera de pagarse mejor. Y por ello también preguntarte un poco, Rodrigo, ya en la parte mucho más comercial, ¿cómo le va al propóleo a nivel nacional? No sé si como tal, los derivados de la miel y los productos que se generan salen al extranjero en nuestro país. No, no lo sé, te lo pregunto y evidentemente también enfocándolo un poco más al propóleo, bajándolo al propóleo. ¿Cómo es la comercialización nacional y qué tan riesgoso es lo que ya nos decías, ¿no? Este tema de la falsa miel y pues evidentemente también sucede en el propóleo. Sí, fíjate que hay un gran desconocimiento entre las y los apicultores. Hemos encontrado a veces en campo que cuando van a hacer una revisión raspan el propóleo y lo tiran. En otros países el propóleo está concebido, lo denominan el oro púrpura de las abejas, ¿no? El oro púrpura. ¿Por qué? Porque tiene grandes propiedades. Hay zonas en México donde tenemos grandes regiones, entre más boscosa la zona, podemos tener una mayor cantidad de propóleos. Y en otras zonas, las resinas de las plantas, así como en la miel, que tenemos diferentes propiedades, se han encontrado propóleos muy buenos de diferentes partes de la República que compiten a nivel mundial con los propóleos brasileños o los cubanos. En cuanto a comercialización, en México estamos en pañales, por así decirlo, por este desconocimiento. Mucha gente no sabe de las propiedades. De igual forma, la población en general desconoce y es parte del trabajo diario y la labor como profesionistas, apicultores, médicos veterinarios, biólogos, ingenieros, todos afines que están trabajando con las abejas, de dar a conocer estos beneficios de los propóleos, ¿no? Porque nos ayuda a problemas respiratorios. Ahorita, en estas épocas de frío, si tú haces un suplemento alimentario, le pones polen, jalea real, miel, propóleo, o tu extracto de propóleo, para el frío que te duele la garganta, con un atomizador, 2, 3 bocanadas, las perlitas de propóleo, tus 40, 30 gotitas en agua de propóleo para contrarrestar o ayudarte, coadyuvar para controlarte la hipertensión, la diabetes, infinidad de beneficios que tiene. Y están sustentados por artículos científicos. Es decir, que no es nada más charlatanería o hablar porque es una maravilla, ¿no? Sí tiene beneficios, pero siempre y cuando esté procesado de manera correcta y que realmente tenga esas propiedades. Entonces, esto nos permite comercializarlo y producirlo.
estimamos aproximadamente 8,000 toneladas de propóleo al año que se están produciendo. Pero si nosotros nos metemos al SIAP, por ejemplo, al Servicio de Información Agroalimentario, pues no tenemos esas estadísticas y esos datos porque hay un desconocimiento. Los productos nada más es miel y cera, pero de ahí en fuera también el veneno viene posicionándose con grandes beneficios, la jalea real, que también hay artículos donde señalan que para la cicatrización, dices, wow, estamos en investigaciones, estamos desarrollando, impulsando más acciones, se están descubriendo más beneficios y lo importante es tener ese respaldo técnico científico que nos permita impulsar esta comercialización. Porque como bien dices, el boom de la miel, de las abejas sin aguijón, ahora de los propóleos, a ratito va a venir el veneno. Y pues el mercado fraudulento, no por decir siempre echarle la culpa a los chinos, pero siempre hay mercados que vienen de Asia, ¿no? Donde tenemos falsificaciones o adulteraciones de miel, de polen, jalea real y pues también de propóleos. Y es muy importante impulsar acciones que permitan fomentar su beneficio porque en este mismo proceso de que hay desconocimiento, que vamos a impulsar que se esté conociendo los propóleos, pues pueden correr el riesgo de que las y los ciudadanía, las y las personas que quieran comprar propóleos, pues lo adquieran de productos o de lugares falsificados que no tienen calidad y entonces eso baja la percepción de la ciudadanía, ¿no? Y nada, no es cierto, los propóleos no sirven, ¿no? Cuando realmente tiene un proceso atrás que tenemos que tener mucho cuidado. Y volvemos a la misma recomendación, ¿cómo saber si es un propóleo? Comprarlo directamente en las expo ganaderas, en las ferias, a las y los productores, con nuestros técnicos de campo, de bienestar, del programa de la abeja africana, Expo Mieles, en las diferentes oficinas de representación estatal o federal, ahí directamente con las y los productores, ahí podemos saber que es un producto de calidad y procesado por productores, ¿no? Específicamente. Y quiero aprovechar este espacio para comentarles que en estas acciones que queremos impulsar los propóleos mexicanos, en el Atlas Nacional de las Abejas hay un apartado de los propóleos donde pueden ahí encontrar diferente información desde su historia, usos, ejemplos de artículos científicos, un poquito de estadística de esto de cuánto se produce, cuánto se llega a exportar, pero también estamos impulsando académicos de la FES Cuautitlán, FES Acatlán, de el personal de nosotros de aquí de la Dirección General de Producción Ganadera en el Senado de la República para que cada 9 de octubre de cada año se establezca el Día Nacional de los Propóleos Mexicanos. Es una iniciativa que está avanzando poco a poco, se sometió desde el año pasado, ha pasado por diferentes filtros y pues va muy bien esa iniciativa. Entonces muy probablemente el año que entra ya tengamos tres días importantes de la apicultura, el Día Mundial de las Abejas, el Día Nacional de las Abejas y el Día Nacional de los Propóleos Mexicanos, en el cual nos encargaremos de hacer esta difusión de los beneficios de los propóleos. Muy bien, Rodrigo, estamos más que conectados porque justo mi siguiente pregunta, como para ir cerrando, era pues preguntarte qué más nos falta hacer, hablando en una generalidad, pero también desde, por supuesto, desde el gobierno. Es importante tener una norma oficial, ya no lo dices, no lo dices muy claro. Desgraciadamente, pues falta mucho, se necesita mucho presupuesto para hacer todo lo que uno quisiera hacer. Tiene 8 años que la norma entró en vigor, pero me imagino que
se luchó mucho para llegar a la norma oficial porque así sucede en nuestro país con muchas cosas en la vida y en el campo así pasa, ¿no? Se trabaja mucho antes para poder llegar a tener cuestiones concretas y claras. Ya nos hablaste del Atlas Nacional para que quienes quieran saber un poco más de este tema lo pueden consultar. Si no me equivoco, se deriva de la página de la Secretaría de Agricultura, ¿verdad? Correcto. Así es. Ahí lo pueden ver, a ver si aquí les vamos a poner una plequita. Y ahorita se trabaja por tener propóleos mexicanos el Día Nacional, el 9 de octubre. ¿Qué más podría hacer desde las iniciativas gubernamentales, pero también desde el sector, que nos falte trabajar para ir poco a poco garantizando un sector mucho más regulado que derive en que todos tengamos una mejor seguridad de lo que estamos consumiendo y emitiendo? Hay dos vertientes en las que estamos trabajando, una específicamente con los propóleos. Ya se encuentra por revisión del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria la actualización de la norma de los años del 2017 para acá. Ya tiene un proceso de actualización, se están actualizando. Y el otro vertiente de los propóleos es de que se están haciendo investigaciones y se va a abrir un apéndice sobre propóleos de abejas nativas, ¿no? Las meliponini y las aptotrigonas también tienen beneficios, así como se va a trabajar en la norma de miel un apartado para miel de abejas sin aguijón. Aquí en la norma de propóleos también se quiere impulsar a abrir un apéndice para regular también la producción de propóleos de abejas sin aguijón, abejas meliponinos, saptotrigonas, todas estas abejitas nativas que tenemos, ¿no? Esa es la parte que nos faltaría en cuanto a normativa de los propóleos, y el otro está relacionado con las buenas prácticas de producción, ya sea de miel, propóleo, ceras, pero que hagamos consciente que tenemos que transitar hacia un bienestar animal, buenas prácticas con enfoques de bienestar animal y sostenibilidad, para poder obtener productos de calidad, para poder seguir teniendo una rentabilidad, una producción amigable con el medio ambiente, que pueda satisfacer las necesidades hoy de nosotros como alimentos sin poner en riesgo las generaciones futuras. Eso le llamamos sostenibilidad. Estamos transitando y debemos concientizarnos y apropiarnos de estos conceptos de bienestar animal y una sola salud, que son los pilares fundamentales para el logro de todo lo que queremos hacer en cuanto a los sistemas de producción. Muy bien, Rodrigo, pues te quiero agradecer, como siempre, que nos hayas ayudado a ver un poco más de estos temas apícolas. Por favor, revise todo lo que ya nos dijo Rodrigo, Atlas Nacional de las Abejas, ahí en la página de la Secretaría de Agricultura. Le va a salir. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Un saludo, hasta luego. Es turno de irnos a un corte comercial y regresamos con la siguiente información. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos. omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones.
Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 15 00 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables. Público, muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco a todas y todos los que nos están sintonizando, a quienes nos pueden ayudar de nueva cuenta a estar con nosotros, a saber de estos temas. Y después de que hemos hablado de abejas, el día de hoy vamos a estar platicando con José Guadalupe Flores Garza, quien es especialista del CIMID, y nos va a platicar un poco acerca de los temas de la COP que se está llevando a cabo en Brasil. Ha habido mucho en torno a este tema, las noticias han sido muy visibles en estos momentos, pero vamos a hablar acerca de esa participación de los especialistas del CIMID. José, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Fer, un gusto nuevamente estar contigo y pues sí, a la orden. Pues primero me gustaría que de la voz, que no solo sea la mía, sino que la tuya, les expliques un poco de qué trata, qué es la COP y por qué es tan importante para nuestro sector que se realice y que además gente del CIMID esté representando en la COP. Sí, con gusto, pues la COP es la Conferencia de las Naciones Unidas donde se abordan todos los temas relacionados al cambio climático de una forma general, en diferentes ámbitos que afectan a la humanidad. Pero bueno, en nuestro caso, pues tiene que ver con lo enfocado al tema agrícola, al tema de la producción de alimentos y las innovaciones que se están impulsando, pues de diferentes instituciones de investigación a nivel global. Pero bueno, en nuestro caso, pues la participación pues va más enfocada al tema, pues maíz, trigo y las innovaciones de una forma que impactan de forma general en la producción de alimentos. En esta ocasión se está desarrollando en Brasil del 10 al 21 de noviembre. En estos días será una convención donde, como te comentaba, se reúnen pues todos los países para debatir, para conversar, para dialogar, para llegar a acuerdos que contribuyan a la lucha contra los efectos del cambio climático. Correcto. En este momento, sé que la COP tiene siempre un tema o un eje central. Platícanos un poco de cuál es el de este año y cómo es que van ustedes como CIMID o han estado como CIMID, porque pues ya estamos hoy es 13 público, hoy estamos grabando el 13. Este, ¿cuáles son los que ustedes están colocando, los temas que al CIMID como tal le interesa poner allá afuera en estas reuniones tan importantes? Sí, pues bueno, es de pues, todo mundo conocido los efectos del cambio climático y específicamente en el tema de la agricultura. El cambio climático está transformando este futuro de la agricultura, amenazando pues no únicamente los rendimientos, es un tema de poner en riesgo la amenaza es latente en los medios de vida de los países ubicados en el sur global, que es donde están la mayor parte de los países en desarrollo. Entonces, es más delicado el tema en ese sentido, se atenta directamente a la vida de los seres humanos. Entonces, pues sí, durante pues ya casi 60 años, el próximo año estaremos cumpliendo 60 años ya como institución, como CIMID como tal, pues ha colaborado con agricultores, gobiernos, organizaciones que trabajan en el desarrollo, para convertir pues este desafío del cambio climático en una oportunidad de resiliencia. Más del 90% del trabajo de CIMIT, y eso te lo puedo, digo, es importante comentarlo, más del 90% del trabajo de CIMIT aborda directamente los impactos climáticos.
O sea, todo el trabajo que se hace en CIMIT el 90% va dirigido en ese sentido. Lógicamente, inmersos otros aspectos, ¿no? Pero sobre todo el tema climático, y eso va desde el desarrollo de variedades de maíz y trigo tolerantes al calor, a la sequía, que son de los principales efectos del cambio climático, hasta la mejora en la salud del suelo. Sabes que impulsamos mucho el tema de la agricultura de conservación y lógicamente viene pues la promoción de sistemas pues sostenibles, y esto pues actualmente lo complementamos con avances en otros aspectos como el manejo de la nutrición o el manejo de nutrientes de una forma, trabajar con esquemas de fertilización de precisión, prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo que pues aumentamos la productividad y mejoramos los medios de vida, que esto es muy importante porque no es como te decía, no es únicamente producir más, o sea, así como logramos aumentar la productividad, pero de una forma sustentable a través de prácticas que nos ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que nos ayuden a reducir las cantidades de fertilizantes que se aplican al suelo y que esto pues poco a poco pues nos van afectando los recursos naturales, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente pues cómo contrarrestamos esos efectos del cambio climático al final de esto, ¿no? El que tú reduzcas emisiones de gases de efecto invernadero, pues eso te impacta directamente, a contrarrestar estos efectos negativos. Correcto. Estaba un poco público revisando y es bien importante porque de pronto en esta conferencia de la ONU sobre el clima, pues hay compromisos también que se van siguiendo año con año. Esta es la número 30 y la 29 y son largos días que cualquiera pudiera parecer importante, o sea, pudieran decir, pues son muchos días, pero en realidad es que para los temas que se tocan con todos los actores que están invitados y que están participando, pues de pronto se vuelve como muy pequeño. Incluso esta entrevista se va a quedar corta de lo mucho que tiene que aportar el CIMID a estos temas, porque yo lo decía mucho en nuestras anteriores interacciones, incluso con nuestro invitado, se lo he dicho y se lo hago saber siempre cuando hablo con un investigador del INIFAP, cuando hablo con un investigador del Colpos, etcétera, evidentemente con ustedes del CIMID, y les digo, mucho en México se hablaba y se decía, yo me acuerdo en el 2020, 2021 decíamos mucho como de el cambio climático, ¿no? Aparte pues estaba la pandemia y como que había otros fuegos que apagar, pero en ese momento decíamos el cambio climático, pero cuando vimos, creo que en México, cuando nos pegó mucho más el tema del cambio climático, y esto es para contextualizar a nuestro público, tal vez ya lo estaba, pero cuando se volvió un tema, una narrativa muy nacional fue cuando Zacatecas redujo a la mitad su producción de frijol por el cambio climático, porque estuvo muy feo el tema. Y cuando estábamos produciendo en el 2018-19 más de 1 millón de frijol, gracias a ese tema, al tema de Zacatecas particularmente, que es nuestro mayor estado productor de frijol, se redujo a la mitad. Pues es cuando creo que volteamos todos a ver y evidentemente el año, no me acuerdo si fue el 24, sí, creo que fue el 24 cuando el calor en las ciudades, sobre todo en Ciudad de México, se intensificó, cuando en San Luis Potosí veíamos imágenes tremendas de las aves muertas de calor. Creo que es cuando la narrativa nacional entendió que el cambio climático no era ya ahí luego está, ahí viene, sino que dijimos, ya está aquí y nos está afectando. Por ello, en este contexto, a lo mejor evidentemente le queda corto a nuestro invitado y va a decir, eso ya lo sabíamos, pero a veces nuestro público no tiene ese contexto. Preguntarte esa parte de decir cómo es que estamos sumando o cómo es que el CIMID en acciones concretas nacionales, porque sé que ahorita están allá, pero más que decirte, pues ellos van y presentan lo que han realizado, que es mucho, a nivel nacional, el CIMID cómo, cómo ha estado impactando en estos últimos años, literalmente, porque ustedes que sí saben que son investigadores, pues no lo veían como lo acabo de narrar yo, sino lo veían como de, es que ya está presente, ya necesitamos actuar, 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 y actuaron. Entonces, preguntarte un poco eso, ¿cuáles son esos márgenes de acción en donde ustedes han tenido esa entrada y ha sido fructífera? Sí, pues mira, ejemplos nos pasaríamos todo un día conversándolos.
pero de forma general te puedo comentar que nos ha tocado vivir de cerca esos efectos porque tienen un impacto directo en la producción. O sea, muy rápido te pongo por lo menos dos ejemplos. En el ciclo otoño-invierno 23-24 en el Bajío, únicamente se sembró el 30% de la superficie que normalmente se siembra. Entonces, imagínate el impacto y ser uno de los graneros o de los estados graneros del país. El impacto es directo en la producción de alimentos que nos hace depender pues, cada día más de importaciones. Acabo de regresar de Ciudad Obregón, Sonora. El ciclo de hecho, está iniciando en este mes la producción de trigo. Y el panorama es totalmente diferente. La falta de agua, la falta de lluvia que tiene relación directa con el cambio climático. El pronóstico, todavía están en el estira y afloje el tema de la distribución de agua, pero el pronóstico es que únicamente se va a sembrar el 50% de la superficie de trigo que se sembraba normalmente. Entonces son dos de los casos y adicionales que tú platicas en Zacatecas, pues son evidencia real de que el cambio climático, la falta de precipitaciones, de periodos más largos de sequía, mayor temperatura, pues eso tiene un efecto directo en la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para allá iba la pregunta, pues nosotros lo que estamos impulsando y lo que te decía ya casi 60 años, desde siempre se ha estado impulsando impulsando prácticas para la producción sustentable y la sustentabilidad tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Entonces, una de las prácticas que más estamos impulsando es el tema de agricultura de conservación. No ha sido fácil, es una de las innovaciones muy más complejas, pero también la que más resultados positivos tiene ante todos estos efectos negativos. En ella, pues va implícito la cobertura, el uso de cobertura de rastrojo sobre la superficie, que contribuye a la mayor infiltración del agua, conservación de humedad, evita erosión, etcétera, etcétera. Son muchos los beneficios, ¿no? Entonces, una de las prácticas que impulsamos, otra de ellas es, ya lo habíamos platicado, el manejo agroecológico de plagas, cómo reducimos el uso de plaguicidas tóxicos, químicos, que te afecta directamente con la emisión pues, de tóxicos, ¿no? Impulsamos también el tema de uso de tecnologías herméticas para post cosecha. También con eso contribuimos a la reducción o la eliminación de uso de insecticidas para la conservación de granos. Recientemente impulsamos mucho el uso de mapas de fertilidad como una herramienta para el uso óptimo de los fertilizantes, cómo únicamente aplicamos lo estrictamente necesario para la producción de alimentos sin afectar, por supuesto, los rendimientos, la productividad, pero haciendo un uso racional de los insumos y que pues no tengan un efecto adverso a los recursos naturales y que te dañen el suelo, que se vayan los contaminantes a los excedentes de algunos agroquímicos a los mantos freáticos. Entonces, son acciones de impacto directo que estamos impulsando y que viene y que contribuye mucho directamente a los beneficios que el productor quiere ver, que son los impactos directos a la productividad, al ingreso, a producir más con menores costos. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance.
temas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato. Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto poder nuevamente estar con todas y todos ustedes. Estamos platicando con José Guadalupe Flores Garza, quien es especialista del CIMID, investigador, y hemos estado hablando acerca de la conferencia de la ONU sobre el clima, la COP30. Esta se está llevando a cabo en Belém, en Brasil, y se lleva a cabo desde el 6 de noviembre hasta el 21, en donde van a debatir, o donde están debatiendo más bien, las medidas prioritarias y necesarias para hacer frente al cambio climático. Hablábamos con nuestro invitado acerca del tema muy importante del CIMID y su participación, así como ha ido el CIMID, están el ICA y están muchos otros actores importantes participando. Les platicaba un poco al tema porque de pronto el cambio climático se vuelve relevante en nuestro país. Esta es una edición número 30, pero pues eso no significa, o sea, lleva mucho tiempo en nuestro país, se ha vuelto una narrativa cada vez más común, ya lo platicaba, trataba un poco yo de jalarnos a la narrativa nacional por el tema que nos compete, por lo que significa el cambio climático para nuestro país. Si bien somos un país muy diverso y estamos geográficamente en una zona privilegiada en comparación a otros países, pues evidentemente con lo que hemos platicado hoy con nuestro invitado, con José, nos ha dicho o nos está diciendo un poco también del tema de que pues no todo es por generación espontánea ni dejárselo ahí a la vida, sino que gracias a instituciones como el CIMID, como el INIFAP y alguno que otro actor, y productores y productoras se han servido y se han ayudado de todas estas instituciones que de alguna u otra manera, si bien no es que se pare por completo el cambio climático, lo que se busca definitivamente es que el costo del cambio climático no nos pase una factura muy cara. ¿Por qué es importante la COP30 en Brasil? ¿Por qué es importante que en este programa estemos hablando de ello? Porque sin duda alguna, si nosotros en nuestro sector, cuando nuestra agricultura mexicana depende más del 70% de agricultura de temporal, si no prestamos atención al tema del cambio climático, si no nos acercamos al CIMID, si no estamos como productores, como productoras, como comercializadores, como simples consumidores, no estamos tratando de apoyar o saber más del tema, esto se va a volver un poco más descontrolado, desde los precios hasta la falta de nuestros alimentos. Entonces, por eso estamos hablando de este tema de la COP, por eso me acerqué al CIMID, para que nos pueda seguir ayudando a entenderlo. Un poco el CIMID, José, también, si bien ustedes son la ayuda directa del productor, de las productoras, también son quienes pueden emitir un buen consejo, una buena opinión a las y los gobiernos. ¿Cómo ha sido eh, actualmente y cómo han transitado un poco también? Sé que la política pública de nuestro país, del sector agroalimentario, la de este último año es prácticamente muy similar a la del sexenio pasado. En México nos regimos así. Cada que llega un nuevo presidente, habrá políticas públicas distintas. En este caso, la continuidad aseguró que pues no se moviera mucho en este año. Hemos visto algunas cosas que han cambiado, pero ¿cómo es en torno tienen mesas de trabajo todavía con la SADER? ¿Trabajan de la mano con el INIFAP? ¿Han podido ayudar pues sí, a quien es parte de la administración, a que también se siga tomando en cuenta y tengan como asunto prioritario el tema del cambio climático? Sí, por supuesto, la comunicación es importante en los actores. En otras charlas lo hemos comentado,
El modelo de trabajo de CIMIT es el de los hubs o nodos de innovación. Entonces ahí todos los actores juegan un rol importantísimo y uno de los actores más importantes pues es el gobierno. La política pública a través de sus programas son determinantes de que que CIMIT y otras instituciones como el INIFAP, el Colpo, Chapingo, la Narro y otras muchas instituciones locales, lo que están haciendo pues, desde la generación de innovaciones, prácticas que contribuyan a minimizar los efectos del cambio climático, etcétera, pues se estén disponibles para poderlos hacer llegar a los agricultores. Entonces, y enmarcándolo otra vez a la COP30, pues CIMIT, precisamente en este evento, no va solo, o sea, va precisamente con socios globales y con socios locales a presentar todas las soluciones que hemos desarrollado, ponerlos en la mesa, ponerlos a discusión y compartirlos con otros países, con otros actores, con los responsables de las políticas públicas, en México y en otros países, para precisamente, pero con evidencia, con resultados de que estas prácticas contribuyen, estas prácticas ayudan tanto a a la conservación de los recursos naturales, a la producción de alimentos y a reducir los efectos del cambio climático. Entonces, los científicos de CIMIT, pues ese ha sido el trabajo, ¿no? Entonces, y me regreso un poco otra vez, el tema con SADER, el tema con el gobierno de México y con todas sus instituciones, estamos continuamente en mesas de trabajo, cada vez somos más parte de sus estrategias, de sus programas como Sembrando Vida, ahora Cosechando Soberanía, programas locales de los gobiernos locales, programas relacionados a la producción de alimentos, pues estamos muy de cerca. Con algunos tenemos proyectos directamente como con el estado de Oaxaca, Quintana Roo, el estado de Morelos, actualmente con Sonora estamos entablando con conversaciones precisamente para todas estas innovaciones, toda esta innovación, todavía esta ciencia que se genera desde CIMIT, lo más importante es cómo la ponemos a disposición y cómo lo hacemos que estas prácticas sean realmente adoptadas por los agricultores, porque investigación existe bastante y siempre ha existido, pero cuánta de esta llega a los agricultores y cuánta de esta es adoptada por ellos y cuánta de esta realmente impacta directamente a producir más alimentos de una forma más sustentable. Pero con la conversación y esa comunicación y esa vinculación es constante y es parte de la dinámica del CIMIT. Muy bien, eso es una buena noticia para las y los productores que nos escuchan, porque sin duda alguna eso ayuda a sumar a la narrativa y sobre todo a las acciones, más que a la narrativa, a las acciones, pero sí también a la narrativa que de pronto actualmente, pues no es, o sea, no quiero tocar ningún otro tema porque no compete esta entrevista, pero lo sabemos, hemos tenido bloqueos y hemos tenido inconformidades como no se habían visto en los últimos 5 años en el sector primario, pero estas noticias pues también hay cosas buenas, ¿no? Y tenemos de lado al CIMID. Una de las cosas buenas que quiero abordar y retomando la de sus comunicados del CIMID es que el 90% del trabajo que ustedes realizan se aborda directamente en los impactos climáticos, desde el desarrollo de variedades de maíz y trigo, que es por lo que la mayor parte de la gente los conoce, tolerantes al calor y la sequía, lo que decíamos, cambio climático, hasta la mejor salud del suelo y la promoción de sistemas de cultivos sostenibles a través de iniciativas como Opportunity Crops and Solis. Esto es importante, público, y lo quise retomar porque, ojo, más del 90% del trabajo que ha realizado el CIMID en más de 50 años que lleva en nuestro país. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y ahí hacia allá quisiera cerrar. Porque ustedes llevaron especialistas con evidencia y experiencias concretas de África, Asia y América Latina a la COP. Pero algo a lo que creo que hemos tenido suerte y quiero que ocupes los minutos que nos quedan en ese tema es ¿cómo les ha ido al CIMID en cuestión del suelo? En las soluciones que han dado al suelo, porque de pronto era como mucho
fijarse en otras actividades y dejábamos un poquito desprotegido nuestro suelo, que yo creo que era yo creo que es lo más importante cuando hablamos de agricultura, y de pronto andaba como disparado. ¿Cómo les ha ido con las soluciones propuestas en torno en enfocarse en nutrir mucho mejor a nuestro suelo? Sí, pues te comentaba la importancia que para nosotros tiene el tema agricultura de conservación. Creo que es la práctica que más contribuye a la salud del suelo en general. Y eso a través del tiempo lo hemos impulsado. No es nada fácil, es una innovación que tiene su complejidad. Sin embargo, los resultados que tú obtienes de un sistema bajo agricultura de conservación, pues son bastantes, ¿no? Tiene que ver con sobre todo lo que comentan, la conservación del suelo, el que nosotros mantengamos una cobertura, pues nos evita la erosión tanto hídrica como eólica. Eso ya de entrada es importantísimo porque el suelo más fértil es el que conservamos. Lógicamente, con el que tú mantengas el rastrojo de las cosechas anteriores, pues te permite nutrir nuevamente el suelo, regresarle parte de esos nutrientes al suelo. La flora, la fauna del suelo, pues también se dinamiza, mantienes un suelo vivo, una mayor descomposición, vuelves a hacer disponibles los nutrientes. Entonces eso cada vez, pues el beneficio de entrada que tiene, de que mejoras las condiciones físicas, químicas, biológicas del suelo, pues también cada vez vas a depender menos de la aplicación de fertilizantes químicos, vas a depender menos de la aplicación de algunos otros fertilizantes, sino que el propio suelo pues lo estás nutriendo, le estás dando vida, y pues eso te va a traer muchos beneficios. La otra parte es que entre menos movamos el suelo, que es otra de los componentes de la agricultura de conservación, el mínimo movimiento de suelo, pues lo mismo, ¿no? Mejoramos la estructura, hacemos más fértil el suelo, evitamos nuevamente el tema de la erosión, y por último la rotación de cultivos, que es otra parte importante, o la diversificación de cultivos, que tiene como beneficio, pues, la recuperación de la biodiversidad, el manejo agroecológico, es parte del manejo agroecológico de plagas, nutres con otros, valgan la redundancia, con otros nutrientes el suelo. El que tú rotes, por ejemplo, un maíz con una leguminosa, un frijol, pues estás capturando nitrógeno de la atmósfera que lo va a introducir al suelo, y eso va a hacer que también, pues, que produzcas más y con menos fertilizante de ese tipo de fuentes. Son unos ejemplos, ¿no? Y así otras prácticas que hacemos, lo que te comentaba, el uso óptimo de los fertilizantes, cómo ya no aplicamos en exceso el tema de fertilizantes. Entonces tiene que ver ese beneficio ecológico, y tiene que ver también un impacto económico favorable para los agricultores en menos gastos de ese tipo de insumos. Y son de las cosas que te puedo platicar ahorita. Nos fuimos un poquito con nuestro invitado, pero de cualquier manera creo que ya estábamos por cerrar. Quiero agradecer a nuestro invitado, José Guadalupe Flores, experto en el CIMIC, por habernos dado esta entrevista. Ya regresó, acá está. José, te decía que ya de todas maneras como que el mundo conspiró en nuestra contra, porque ya hemos llegado al final de esta entrevista. Se escuchó perfecto la última parte, no te preocupes. Te agradezco, José Guadalupe Flores Garza, quien eres experto en el CIMIC, por venirnos a hablar un poco acerca de la COP, a propósito de que pues es importantísimo el papel del CIMIC ante los embates del cambio climático. Muchísimas gracias, José. Un gusto. Creo que sí nos falló el último. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a nuestros dos invitados del día de hoy, por habernos apoyado con los temas que vimos, que revisamos. Gracias por habernos dado un espacio a usted también en esta mañana. Quédese con Fer Tapia, cáigase de la cama, y nosotros nos vemos en nuestro próximo amanecer.